De 8 horas de debate, un intenso cabildeo en contra y una maratónica sesión precedieron la aprobación en ambas cámaras del polémico proyecto de reforma del sistema de retiro del gobierno. Con la medida se congela al 30 de junio próximo la estructura de pensiones vigente aquí desde mediados del pasado siglo, pero hace unos minutos el Senado decidió dejar sobre la mesa el proyecto. Eliezer Ramos está en el Capitolio y nos dice más. Eliezer, buenos días. ¿En qué ha quedado todo hasta el momento? Bueno, muy buenos días, Sujei, muy buenos días también a Elwood. Yo me encuentro con el presidente del Senado, Eduardo Batia, con la misma camisa, con la misma corbata, con la misma chaqueta que estuviste en entrevista durante el día de ayer con el compañero Elwood Cruz. Saludos a Elwood desde tempranas horas de la mañana del día de ayer. Estuve con él, llegué al Capitolio, no he regresado a mi casa todavía porque hemos estado trabajando en toda la enmienda al proyecto del sistema de retiro de Puerto Rico. Bueno, el proyecto fue aprobado en Cámara, se hicieron grandes cambios de la propuesta original, el 67 años, 65, se mantiene la aportación al plan médico de 1.200, se congela todo el andamiaje del plan de retiro hasta el 31 de junio y el 1 ya de julio comienzan las nuevas enmiendas, obviamente, al sistema de retiro con una aportación de un 10%. Ustedes se opusieron a un lenguaje en específico que tenía este proyecto aprobado en Cámara. ¿Cuáles fueron las desavenencias? Mira, lo más importante es que nosotros queríamos tener un solo proyecto aprobado por Cámara y Senado. Lo más importante de ese proyecto era que se mantuviera, que pudiéramos mantener un sistema de retiro para nuestros pensionados. Y eso se logró. Sin embargo, lo que ocurrió fue que el lenguaje, estuvimos desde las 7 de la noche hasta las 3 de la mañana esperando a la Cámara de Representantes, que tuvieron un debate larguísimo y después un trámite que duró varias horas. Y el lenguaje que llegó finalmente contenía unas disposiciones que desde nuestra perspectiva son inconstitucionales. Y ante esa realidad, pues a las 4 de la mañana decidimos, casi a las 5 de la mañana, no aprobar el proyecto de la Cámara y meditarlo, analizarlo y verlo un poquito con detenimiento, y lo veremos de esa forma durante el día de hoy y mañana, y para considerarlo probablemente el próximo jueves. Para que la gente tenga una idea, medidas inconstitucionales que nada tienen que ver con el pensionado, sino más bien en la ley orgánica de lo que es el sistema de retiro. Sí, mira, se le incluyó lenguaje que no se había hablado. Todo lo que consideró el Senado y la Cámara hoy es asuntos que habíamos estado trabajando toda la Semana Santa. Sin embargo, se incluyeron unas enmiendas adicionales que nunca se habían hablado con la Cámara, como por ejemplo, prohibirle al sistema de retiro tomar una posición si alguien lo demanda o si es demandado. Y en ese sentido, nosotros entendemos que eso es totalmente inconstitucional y la Asamblea Legislativa no le puede decir al sistema de retiro cuándo va a tomar una posición legal, porque es una corporación pública que puede demandar y ser demandado. Ese tipo de cosas fue el lenguaje que no era parte y que no tiene nada que ver con el ajuste al sistema de retiro, pero que fue incluido a última hora, y por eso pues no pudimos aprobarlo a eso de las 4 de la mañana. Presidente, pero ustedes concurren, por ejemplo, con las medidas sí, que ha planteado la Cámara de Representantes para con lo es el sistema escalonado de retiro. Sí. La noticia positiva a Puerto Rico es que en el 99% de los asuntos estamos de acuerdo, que los hemos trabajado, que garantizamos la pensión a todos los jubilados. 120.000 jubilados se les garantiza su pensión, se les sube la pensión a algunos de ellos, a cerca de 40.000 de ellos, y que nadie en Puerto Rico se va a quedar sin un sistema de pensión, aun cuando Puerto Rico está en quiebra. Cuando el sistema está en quiebra, hemos logrado hacer unos ajustes en términos de edad de retiro para que Puerto Rico siga teniendo uno de los mejores planes de retiro del mundo entero. Y en ese sentido yo le pido al país paciencia, a los empleados públicos que entiendan, que lean, que vean lo que estamos haciendo, porque lo que estamos haciendo es bueno para Puerto Rico y recapitaliza, le da dinero nuevamente al sistema de retiro. Bueno, se hablaba de la edad de retiro a 67 años, se bajó a 65 para las personas que fueron contratadas en el gobierno desde 1990 al 1999, se mantiene uniforme la edad de 65 años. Bueno, se mantiene 65 años, hay un grupo que son aquellos que están en la ley 447, que es la ley, son 25.000 personas, que esa ley lo lleva a 61 años. Así que... ¿Esos fueron los que fueron contratados antes del 90? Antes de 1990, personas que están terminando ya sus años de trabajo, y esas personas a los 61 años pueden ya retirarse. A los que comienzan a trabajar en este momento, si alguien empezaría a trabajar... O del 2000 en adelante. Del 2000 en adelante, lo que estamos hablando es de la edad de retiro de 67 años. Ha tenido que aumentar la edad de retiro precisamente
por la necesidad de recapitalizar el sistema, estamos en quiebra, y que la gente sepa que el esfuerzo de nosotros es tratar de sacar de quiebra al gobierno de Puerto Rico. ¿Qué impacto tendría para el pensionado o para el trabajador del Estado Libre Asociado el que el 1 de julio en adelante comienza con una aportación de un 10%? Pues mira, yo creo que lo que estamos haciendo es ajustando lo que es el sistema de retiro de Puerto Rico a lo que son los sistemas de retiro del mundo entero. En Puerto Rico lo que estaba pasando lamentablemente, y era culpa del gobierno, era que la aportación del trabajador, del empleado público, era muy pequeña comparada a los beneficios que tenía, y eso lleva obviamente a una quiebra. El sistema de retiro de Puerto Rico está en quiebra, y lo que estamos es sacándolo de esa quiebra, sacándolo de ese capítulo 11 de disolución casi, y tratando de salvaguardar lo que es el derecho a retiro y lo que es el derecho a las pensiones de los pensionados en Puerto Rico. Hubo críticas, por ejemplo, a manera en que se manejaba el sistema de retiro, por ejemplo, personas que durante 27 años habían aportado $800 o su sueldo era de $800 para su plan de retiro, y luego conseguían un contrato con el gobierno, pongámosles a unos $8,000 mensuales, y de pronto entonces se cotizaba para el plan de retiro a razón de $8,000. Mira, ¿Hubo cambios en ese tipo de fórmula? Sí, se cambió esa fórmula totalmente. Ahora la persona lo que tiene es como una cuenta de banco, donde las aportaciones que hace a esa cuenta es lo que al final de su vida como empleado público es lo que retira. En ese sentido se hicieron unos ajustes que son muy importantes y que le van a dar vida a este sistema de retiro. El problema fundamental es que el sistema de retiro estaba muriendo porque tiene una deuda de $35,000 millones. Brevemente, por cada dólar que el sistema de retiro de Puerto Rico debe, en la alcancía hay 6 centavos. Con eso no da. Y eso realmente era lo trágico de lo que estaba pasando en el sistema de retiro. Se ha ajustado. Todavía hay que levantar como $300 millones adicionales que tendremos que levantar, y sobre eso estaremos hablando más adelante. Presidente, la semana pasada lo escuché a través de Univisión Radio conversar con representantes del sector de la salud, específicamente. Dos enfermeras que estuvieron aquí hoy. Exacto, 2 enfermeras. No pasaron el sedazo de la Cámara. Las enfermeras no entraron dentro del plan de retiro de como ellas exigían o pretendían de que se fuera, igual que los policías. Mira, es obvio que todos los grupos quieren, unos policías, unas enfermeras, trabajadores sociales, todos los grupos quieren que se les dé un trato preferencial. Se les dio trato preferencial exclusivamente a los policías y los bomberos, simplemente porque entendíamos que a la edad de 61 años eran empleados que a esa edad no podían estar cargando el equipo. Simplemente por esa razón se les dio un trato de que se bajó a 58 y 55 años a los policías. Y en ese sentido es importante que se entienda que la razón fue una puramente física. Y no porque estuviéramos a favor o en contra de unos grupos u otros. Una última pregunta y con esto cerramos, presidente, para que se vaya a descansar. La expresidenta de la Cámara, Jennifer González, indica que esto es una ley 7, que de aquí a finales del mes de junio va a haber una avalancha de personas retirándose del gobierno de Puerto Rico. ¿Considera usted esto probable ante los nuevos cambios que se avecinan dentro de este plan de retiro? Eso es decisión de cada empleado. Esto no es una ley 7. Una ley 7 hubiera haber hecho lo que ellos hicieron, que fue nada, dejar que el sistema de retiro muriera. Eso es una ley 7, y nosotros teníamos la opción de votar empleados públicos para coger ese dinero y ponerlo en el retiro, y esa jamás fue una opción para nosotros. ¿Cuál fue la opción para nosotros? Que se ajustara entre todos los empleados públicos, se hiciera un pequeño ajuste entre todos, para que todo el mundo tuviera sistema de retiro, y todo el mundo tiene sistema de retiro, y que pudiéramos lograr recapitalizar ese sistema. Así que en ese sentido, yo creo que lo que estamos haciendo no es una ley 7, todo lo contrario. Lo que estamos es dándole vida a un sistema que ya estaba a punto de entrar en la quiebra. Tienen los votos en el Senado para esta reforma en el sistema de retiro. La Cámara 26-24, un voto en contra de la representante Lidia Meléndez. Nosotros tenemos los 14 votos que son necesarios. De hecho, aprobamos el proyecto del Senado 421 el día de hoy, y con 14 votos a favor, así que entendemos que tenemos los votos para la aprobación en las próximas 24 horas. Otras medidas de recaudo, por ejemplo, las tragamonedas se quedaron en el área. Todo lo de recaudos en el Senado va a coger un tiempo más en lo que lo estudiamos, pero hay que levantar cerca de 250 a 300 millones de dólares. Muchísimas gracias, presidente del Senado. Gracias a ti, me alegra que creo que Grisel y Sujei ya regresaron. Yo estuve allí ayer en el programa y ninguna de las dos estaba allí.
Fueron unas vacaciones bastante de Semana Santa y que como que siguieron, ¿verdad? ¿Cómo es que dice la juventud ahora? Picharon y no estaban allí. Estuvieron pichando la entrevista. Exactamente, no quisieron estar allí. Bueno, pues muchísimas gracias presidente, por compartir con nosotros y sobre todo que descanse. ¿A qué hora comenzarán los trabajos aquí en el Senado durante el día de hoy? Un poquito más largo, ¿no? Hoy tenemos la vista pública de la posible confirmación de Vance Thomas como secretario del Trabajo. A las 9 de la mañana hay que estar aquí ya tempranito, así que voy a mi casa, me cambio y regresaré en 2 horas acá. Bueno, pues aquí vemos a Sujei ahora que va a estar con nosotros. No sé si va a estar contestando la pichadera, como diría el presidente del Senado, Sujei. No, es que no se le puede pichar el descanso y ellos no le pueden pichar al problema del sistema de retiro. Hay que apretar el paso. Que no le pueden pichar. Sí, créeme que no le estamos pichando, todo lo contrario, estábamos trabajando directamente con eso. Hasta esta hora estuvimos trabajando en eso, así que estamos trabajando full time para arreglar ese problema y atenderlo efectivamente. Gracias a ti, buen día. Y al senador Eliezer le queremos dar las gracias por atender, al senador le queremos dar las gracias por atendernos, por ser los primeros en atendernos y darnos esta entrevista. Bueno, pues exactamente. Gracias a ustedes. Bien, muchísimas gracias, presidente. Regresamos contigo, Sujei, a los estudios.